Ningún ser humano es ilegal. 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 Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Refugiadas, bienvenidas. Refugiadas, bienvenidas. Las fronteras, que pase quien quiera. Abrir las fronteras, que pase quien quiera. Ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. ¡Rey los sigue! ¡Abran las fronteras! ¡El fiel rey los sigue! ¡Abran las fronteras! Migrar para vivir, no para morir. Migrar para vivir, no para morir. Papeles por derecho, papeles, papeles, papeles por derecho, papeles, papeles, papeles por derecho, papeles por derecho. Bienvenidas, refugiadas. Bienvenidas, refugiados. Papeles, papeles por derecho, papeles, papeles, papeles por derecho. Que todas las políticas sean iguales para todas, independientemente de dónde vengamos. Queremos que se cierren los CIE, que se mejore el sistema de asilo, que se reciba dignamente a todas esas personas refugiadas víctimas de una guerra, que cada uno de los estados de la Comunidad Europea y el Estado español sea responsable y se haga cargo con sus políticas de todo lo que está sucediendo en torno a la migración. No es un delito sobrevivir, no es un delito sobrevivir, no es un delito. Ningún ser humano es ilegal. 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 Papeles, papeles por derecho. Papeles, papeles, papeles por derecho. Cierren los CIES y abran las fronteras. Que cierren los CIES y abran las fronteras. ¡Abran las fronteras! ¡Vivir! ¡No es morir! ¡Migra para vivir! ¡No es morir! ¡Migra para vivir! ¡No es morir! No es la solución. Frontex represión. No es la solución. Español. Para ellas queremos pedir hoy, devuelvan en caliente al presidente, devuelvan en caliente al presidente. Refugiadas,
Bienvenidas, refugiadas, bienvenidas. Papeles, papeles por derecho. Papeles, 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 papeles, papeles por derecho. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Fronteras, que pase quien quiera. Abrir las fronteras, que pase quien quiera. Abrir las fronteras, que pase quien quiera. Por derecho, papeles, papeles, papeles por derecho. Papeles, papeles, papeles por derecho. Papeles, papeles, papeles por derecho. A ver si puedo porque me he quedado sin voz. Gracias. Todos somos migrantes, refugiadas, todos tenemos derechos. Abrir las fronteras es el grito de los hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas abandonados en las fronteras entre Grecia y Macedonia, actualmente en huelga de hambre. Su protesta es símbolo de cuanto piden otros miles de personas en tránsito detenidas en todo el mundo y en diferentes fronteras, también en nuestra frontera sur. Abrir las fronteras es también el grito que nace a raíz del genocidio que representa a las miles y miles de personas que desgraciadamente no llegaron a su destino. Abrir las fronteras y acoger a quienes escapan de la guerra y las miserias en busca de un mejor futuro es también una respuesta al terror y al miedo que sembran las bombas. Abrir las fronteras es una respuesta que puede permitir construir una verdadera solidaridad entre quienes nacieron aquí y en otros territorios. Determinados territorios quienes llegaron después a vivir aquí, a vivir en él. Una solidaridad basada en la construcción de sociedades en la que existan derechos para todas. Abrir las fronteras es garantizar los derechos humanos a uno y al otro lado de las mismas, así como suplir los enormes vacíos y deficiencias de la acogida e integración social de las personas migrantes en nuestro país. Es también evitar los discursos que incitan a la hostilidad, el miedo y el odio y construir los muros invisibles que representan el racismo, la xenofobia y la islamofobia. Por todo esto denunciamos las restricciones cada vez más severas a la libre circulación de personas, el aumento de la vigilancia de las fronteras, la construcción de vallas y de centros de detención de personas migrantes. Decimos no a Frontex y sus labores de vigilancia y represión en nuestras fronteras, pidiendo su transformación en una amplia operación europea de rescate y salvamento en el Mediterráneo que resuelve el drama humanitario, descartando toda acción militar. Denunciamos la externalización de la gestión de nuestras fronteras a países como Marruecos y Turquía y exigimos la suspensión de los acuerdos y del apoyo financiero bilateral de la Unión Europea a los países que no respeten los derechos humanos. Exigimos la puesta en marcha de políticas que centren sus esfuerzos en las causas de las migraciones, forzadas en su origen, y no en la contención y control policial y militar de los flujos migratorios. Exigimos rutas seguras, con medidas concretas y urgentes de acceso legal y seguro al Estado español, como la búsqueda, el rescate y el tratamiento de las solicitudes de asilo en terceros países mediante la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas, y la concesión de visados humanitarios de reagrupación familiar, de estudios, de trabajo y de reasentamiento. Pedimos el desarrollo de un plan nacional de acogida e integración de las personas migrantes para los próximos años, con competencias y financiación que convierta a nuestro país en un verdadero espacio de acogida, hospitalidad e integración. Apostamos por un proceso de regularización sin trabas administrativas de las personas sin papeles, así como que los permisos de residencia no estén condicionados a tener un contrato de trabajo. Exigimos la desaparición del confinamiento forzoso de personas migrantes en Ceuta y Melilla y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Exigimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros como el que está en Madrid, donde se priva de libertad y por el hecho de ser migrante, así como la derogación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aquella famosa ley mordaza que no nos permite decir lo que queremos, aquella que nos amordaza y coarta nuestras libertades.
Esta ley de seguridad ciudadana que pretende legalizar las devoluciones en caliente, que permite la expulsión de las personas que llegan a través de Ceuta y Melilla sin un procedimiento con todas las garantías legales. Denunciamos con fuerza las políticas económicas y comerciales basadas en explotación que condenan a millones de personas a la pobreza y a la miseria. Decimos no a la guerra y a la intervención militar. Exigimos el fin del comercio armamentístico y la reforma de las políticas de exterior y de vecindad de la Unión Europea para contribuir al desarrollo político y económico sostenible en los países de origen. Abrir las fronteras, migrar para vivir, no para morir. Ningún ser humano es ilegal. 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 En nombre de Marea Ciudadana contra las guerras y por la democracia en paz. La Marea Ciudadana es un espacio de confluencia inclusivo, transversal, democrático, horizontal, que ha permitido conciliar de forma unitaria el esfuerzo de las distintas luchas provocadas por unas políticas cínicas e interesadas, unas políticas serviles a los más poderosos, el 1% de la población mundial, y anclajes de un sistema que pervierte el término democracia y que impone el poder y la guerra sobre las razones y la soberanía de los pueblos, sobre la justicia y la igualdad de todos los seres humanos. La asfixia generalizada bajo dichas premisas solo ha provocado malestar, odio y muerte. Rechazamos de plano la violencia y el terror de fundamentalismo de toda índole que nada tienen que ver con la religión ni con la cultura, sino con los mismos parámetros que potencian la opresión para el poder de unos pocos que persiguen dominar a todos los demás. Denunciamos que frecuentemente episodios como los que ahora nos afligen han sido utilizados como excusa y velo para recortar derechos y libertades a sus propias poblaciones y con el objetivo principal de que la población, conmocionada por el terror, acepte como mal menor la ejecución de programas bélicos de las potencias coloniales. La guerra comienza con el bombardeo de las mentes con la información manipulada, continúa en los atentados de falsa bandera y acaba destrozando vidas y haciendas de la ciudadanía, el 99% de la población, cebándose con especial crueldad en las gentes más vulnerables. El objetivo esencial de las mareas ciudadanas pivota sobre las personas y sus derechos directamente enlazados a la Declaración a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se proclamó en 1948, suscrita por muchos países, entre ellos el nuestro, entre los cuales el de vivir en paz no es el de menor importancia. Europa ha sido desde la Segunda Guerra Mundial ejemplo de espacio de garantías democráticas consolidadas que vemos cómo se ha ido diluyendo y que ahora se ponen en peligro de forma radical. Por ello, rechazamos los actos de París, pero también rechazamos los acontecimientos que han destrozado Irak, Afganistán, Gaza, Libia, Siria, Mali, etcétera, etcétera, con otros países africanos, y nos pronunciamos contra todo tipo de trampas políticas y mensajes carismáticos que eliminan la dignidad y funden la vida individual y colectiva. El pasado 13 de noviembre, el terror y la barbarie provocaron el miedo en el corazón de la Europa más potente y estable. La carnicería provocada y el bombardeo mediático de los implicados en la divulgación de los que se arrogan la única verdad posible, eliminando otras voces, nos obliga a pronunciarnos desde el nivel más horizontal ciudadano, para suscribir lo que desde otros espacios se está reivindicando también. Como gentes que tienen en alto precio la cultura y la ciencia, no queremos que se use el terror, tampoco que se utilice el miedo y se militarice nuestra vida y nuestro mundo. Sabemos que la espiral violenta pone la muerte y la ruina en nuestro lado y no permite la vida en ninguna parte, porque no es método para erradicar el terrorismo o bombardear países. Si no se trabaja desde la paz,
y la democracia, los conflictos no se solucionan, no se evita la violencia con más violencia. Existen procedimientos de diplomacia y derecho internacional que fortalecen la paz y, como en esta ocasión, nos ha interesado activar. La marea ciudadana vive con preocupación la elevación de las tensiones y la actitud de la Unión Europea y sus aliados, que lejos de trabajar en este sentido, da lugar a un odio visceral. Tanta represión y violencia va en progresivo aumento y deriva en actitudes indeseables, en perjuicio para nativos y en rechazo hacia migrantes y refugiados, dando forma a un mundo insolidario que sigue manejado por poderes inhumanos e injustos, por ese capital que fomenta la xenofobia y la permanente sospecha como intriga permanente. La marea ciudadana defiende la democracia de la única manera posible, desde la educación, la cultura, la salud, la dignidad y todo lo que procura futuro y no liquida presente. Por ello, en este momento salimos de nuevo a decir un enorme no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Que de la misma manera que dijimos con insistencia en 2003 ante la irresponsabilidad de la guerra de Irak, también decimos no a la OTAN, no a la OTAN, que es un instrumento que ha demostrado estar manejado por intereses ajenos a la mayoría ciudadana. Instrumento para la creación de un mundo basado en el poder del 1% que, ciego por sus intereses, necesita implementar un modelo bélico, aunque ello conlleve la ruina y la muerte del 99%, envolviéndose en el manto de una supuesta democracia que nada tiene de auténtica, para engañar a las buenas gentes. Modelo que recae perversamente sobre los hombros de los pueblos y que solo pretende enriquecer a las élites. Me permito una reflexión al margen. Os recuerdo que todavía en Ceuta hay 15 tumbas que no tienen nombre. Son las de los que intentaban llegar a las costas y fueron reprimidos y todavía no se sabe nada de eso. Que no sepamos sus nombres no significa que exijamos justicia y reparación para ellos. No a la guerra, no a la OTAN.